El ahorro energético es fundamental para que un modelo a futuro sostenible pueda ser llevado a cabo, porque si seguimos el consumo que tenemos en este momento, es insostenible cualquier tipo de modelo, incluso con renovables. Necesitaríamos 3-4 planetas para poder seguir manteniendo este tema de consumo. Tenemos que preguntarnos qué es la crisis alimentaria. La crisis alimentaria al final es una crisis primero energética, porque no consumimos, no comemos lo que producimos localmente, lo estamos exportando, importando desde fuera. Como un conflicto ambiental que tú te mueves porque te afecta directamente, te afecta porque te afecta a tu economía o te afecta a algo muy directo, te hace reflexionar más allá de tu problema local hacia un pensamiento un poquito más amplio del por qué se producen este tipo de cosas. Entonces, este debate, por ejemplo, del petróleo es muy interesante porque ayuda a que la sociedad tome conciencia. El África Occidental ha pasado a jugar un papel importantísimo en la geopolítica internacional del petróleo. Estamos hablando de 150 plataformas petrolíferas al año que pasan por Canarias o cerca de Canarias, que van al Golfo de Guinea y hacia el norte, ¿no? Canarias está en una posición geoestratégica fundamental de esos recursos existentes, petróleo fundamentalmente y gas. España se ha convertido en el escenario ideal de esta batalla, entre los poderes energéticos tradicionales y los que apostamos por un nuevo modelo. Debemos hacer todo lo posible por romper con esta dinámica de secuestrar esa posibilidad de que podamos ser soberanos energéticamente y de que podamos democratizar la energía, que no esté en manos de unos pocos. Hace falta personas que trabajen realmente por tener una energía social, donde no ganen 4 empresarios, sino gane toda la colectividad. Entonces empezaremos a transformar este territorio en un territorio donde realmente daría gusto vivir. El petróleo lo es todo ahora mismo. Por ejemplo, para producir alimentos hace falta mucho petróleo para pesticidas y químicos. Luego hace falta petróleo para transportar alimentos de una punta del mundo al otro. También luego hace falta petróleo para conservar los alimentos. Hace falta petróleo para vestirte, para transportarte. Hace falta petróleo para absolutamente todo ahora mismo. Y eso no es sostenible porque el petróleo ya va a ser tan caro que no va a ser posible mantener este estilo de vida basado en una recuperación donde la energía es tan barata. Por tanto, ya no es solamente una cuestión de lo deseable, es una cuestión de lo necesario. Tenemos que cambiar sí o sí porque el cambio ya está aquí. I look at this, at the oil industry and government's desperation for finding more oil now as an example of an addiction. And essentially, it's like a drug addict behaves when their source of drugs starts declining because they've developed and produced and burned all the easy oil,
the stuff from onshore, particularly the Middle East and elsewhere, and now they're searching these frontiers, which the last two left are really the deep ocean basin and the Arctic. Both places create high risks and they're sensitive environments that should not be exposed to it. Hemos llegado ya a un punto crítico, es el momento de empezar a reaccionar lo más rápidamente posible, dejar de emitir lo antes posible gases de efecto invernadero, cortar esa curva ascendente que llevamos antes del año 2015 y empezar lo más rápidamente a bajarla, y la única manera de hacerlo es cambiar el modelo energético que estamos llevando hasta ahora y apostar claramente por las energías renovables. Certainly, most scientists believe that we've already reached peak oil and the amount of oil available is declining. That may or may not be true. Regardless, we know it is a finite resource, and we also know that burning it creates climate havoc. So we know that we need to reduce our reliance on it, regardless of where we are in the oil use curve. O sea, tenemos ya para cambiarlo esto, o sea, no emitir ya más de lo que emitimos y empezar ya no solo eso, sino a bajarlo lo antes posible. Si no, al final del siglo pues tendremos más de 2 grados de aumento de temperatura a nivel global, que ya nos están diciendo incluso el Banco Mundial que pues hasta 4 o 5 grados. Si ya con 2 grados las consecuencias pueden ser catastróficas, con 4 o 5 grados, 6 grados, los modelos no han ni a contemplar, ni lo sabemos lo que puede pasar. Estamos en un sitio privilegiado, con sol, con viento, con energía mareomotriz, con energía geotérmica, todo tipo de energía para no tener que implementar precisamente los combustibles fósiles, que es lo que está llevando al planeta al suicidio. Es decir, es que el cambio climático, aquí no hay sino dos posiciones: los que apuestan por llevar el planeta al suicidio, apostando por la continuidad de los combustibles fósiles, y las personas que dicen esto hay que parar ya de manera urgente y transitar hacia un nuevo modelo energético. El Gobierno no va a quedar impasible. Esa es la razón por la cual se articula este Real Decreto Ley mediante el establecimiento de una serie de medidas que vienen a interrumpir la incorporación de nuevas instalaciones de energías renovables, sea eólica, fotovoltaica o termosolar, y también de energías que están basadas en los residuos. En los últimos años hemos visto cómo el gobierno ha dado un giro muy grande de pasar a ser el gobierno español en general, que apoyaba las renovables, pasó lentamente a girar a bloquearlas. Nos ha vuelto a parar en este desarrollo que España era líder y que estaba llevando un desarrollo que podía exportar al resto de la Unión Europea. Todo esto se ha truncado y el gobierno lo que ha hecho ha sido cortar de raíz todo este desarrollo y este impulso que llevaban las energías renovables con unos resultados magníficos. Han estado bajando el precio de la electricidad en nuestro país, incluso ha llegado a momentos que más del 62% de la energía eléctrica consumida procedía única y exclusivamente de renovables, en este caso de eólica. En 2009 empezó este giro con el gobierno del PSOE y el colofón de este gran giro ha sido el gobierno del PP en el 2013 con la reforma energética. Y posiblemente, nosotros lo hemos denunciado también, por presión, en este caso, de las grandes empresas energéticas, que, como sabéis, el mercado eléctrico está copado únicamente por 5 empresas, 3 de ellas son prácticamente las que manejan todo el mercado, y lo que denominamos un oligopolio. Estas empresas lo que están haciendo es presionar al gobierno y prácticamente redactar los artículos en el Boletín Oficial del Estado, que luego son recogidos en leyes y que todos al final terminamos cumpliéndolo. Se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías de energías renovables, de cogeneración y también de residuos, entre otras cuestiones porque con el anterior sistema hubiésemos ido directos a una quiebra del sistema. Ha abierto la veda, el país entero lo ha puesto a la venta para que cualquier empresa petrolera o energética del mundo pueda venir y operar y buscar petróleo, sacar gas. Y eso es lo que está haciendo. Lo estamos viendo con todos los permisos que se están tramitando, ya casi 100 permisos para extraer gas mediante la técnica de fracking, que como sabéis es una técnica pues, muy agresiva. Y también lo estamos viendo con todos los nuevos permisos y concesiones que está haciendo
que muchas empresas busquen ya también petróleo en las costas españolas. Cada uno de los municipios de esta comarca, del Triángulo de la Pobreza, del Triángulo de la Miseria, como se nos conocía, teníamos cada uno necesidades particulares que había que poner en solución también de manera particular cada uno de los municipios. Hoy eso, nadie se acuerda de eso, pero nosotros en los años 80 teníamos que recurrir en aquel momento gobernador civil para que nos permitiera requisar el agua. Es decir, los propietarios de pozos, de galerías, eran los dueños de las aguas, los terratenientes, prácticamente no había agua pública, por lo tanto nosotros no podíamos en aquel momento suministrar el agua a la población. Nos planteamos crear una mancomunidad, fabricar agua, cubrir el ciclo integral del agua. Y quisimos ir más allá y dijimos, el binomio agua-energía es un tema, era un reto importante para la comarca. Por lo tanto dijimos, si tenemos recursos naturales suficientes, sol, viento, ¿por qué no aprovecharlo también? Por lo tanto, abaratar el coste de la producción de energía. Llevamos el agua que fabricamos a orilla del mar hasta más de 1000 metros de altura. La volvemos a bajar, la volvemos a subir porque la regeneramos, porque la convertimos en aguas limpias para la agricultura. Todo eso, les repito, apoyado en energía fotovoltaica, en energía eólica, que es posible generar con nuestros recursos endógenos la suficiente energía como para que se pueda abastecer esta tierra. Y defendemos que es posible en Canarias la soberanía energética, 100% renovable. Pero es verdad también que los grandes poderes económicos y los grandes poderes que giran en torno a la energía en España, en Europa y en el mundo, están muy vinculados, luego hacen todo lo posible porque esto no se haga realidad. Con la energía eólica hidráulica se puede estar alimentando la demanda que hoy tiene el hierro. En estos momentos la central eólica hidráulica que está instalada es capaz de generar energía limpia en un 70-80% como media al año con las 3.500 horas de viento que estadísticamente tiene la isla del Hierro.
si hay buen viento, como un barco de vela, si hay buen tiempo, buen viento, puede estar suministrando a la red el 100%. Lo que nosotros pretendemos como objetivo final es que dentro de un tiempo determinado tengamos un 100% permanente. Ser dueños de la energía y ser dueños del agua es un factor importante para el desarrollo socioeconómico de cualquier lugar, ¿no? Las energías renovables per se, por filosofía, está asociado a sistemas totalmente descentralizados, a pequeña escala, donde se produce la energía prácticamente donde se consume. Y eso ya promueve otro modelo económico mucho más descentralizado, donde la pequeña y mediana empresa es mucho más competitiva, los pequeños inversores son mucho más competitivos. La estrategia de dar concesiones a las petroleras y asociado también a otro tipo de sectores, como el caso del gas natural, como el caso del carbón o como el caso de las nucleares, es intentar seguir potenciando un modelo económico donde el poder está centralizado en pocas manos. En grandes compañías, normalmente transnacionales, donde realmente su principal negocio está en el mundo financiero, en el mundo de la economía especulativa. Por ejemplo, una compañía petrolífera, con las expectativas de encontrar hidrocarburos y de poder explotarlos en el futuro, hace que muchos inversores, eso que llamamos los mercados, ¿no? Que no tienen alma, no tienen ni corazón, ni tienen alma, simplemente intentan darle valor a sus acciones, ganar dinero o especular con el dinero, invierten en ese tipo de compañías. Y donde la finalidad no es dar un servicio, la finalidad es dar valor a los accionistas de esas grandes compañías. Y si están las expectativas de producir petróleo o de generar beneficios a futuro con ese petróleo, aunque no se extraiga, la expectativa, en una economía especulativa no funcionan los elementos tangibles que tú puedes tocar, ¿no? Yo produzco manzanas y vendo manzanas y obtengo un precio justo por esas manzanas. En el mundo especulativo, en el mundo de los mercados, en el mundo financiero, funciona la expectativa de poder conseguir unas manzanas caras en el futuro. Si en Canarias tuviéramos un bloqueo de petróleo para llegar a las islas, Canarias quedaría paralizada. Hay que ir a por las renovables, porque no es un debate solamente de Canarias, es un debate mundial y el planeta lo demanda. Yo me vengo diciendo hace un tiempo que estamos en una auténtica guerra civil global entre los poderes energéticos tradicionales y los que apostamos por un nuevo modelo. España se ha convertido en el escenario ideal de esta batalla. El 51% de la energía renovable que produce Alemania se produce en los hogares. Cualquiera de nosotros en nuestra casa, una pequeña plaquita, un pequeño generador y consumir energía, consumir la que nosotros necesitamos, pero también la que nos sobre, verterla a la red y que según precios tasados en el boletín se nos pague a ese precio. Se ha eliminado radicalmente eso. De tal manera que los que hoy hagamos eso en nuestras casas tenemos que pagarle un peaje a las empresas eléctricas, con lo cual un peaje disuasorio, porque si tú tienes que pagar lo que te cuesta el material que vas a utilizar para generar la energía en tu casa, y tienes que además que pagar un impuesto continuamente a la eléctrica por hacerlo, te va a ser muy difícil amortizar esa energía. Por lo tanto, para muchos ciudadanos no les compensa, por lo tanto no lo podrán hacer. La clase política canaria, yo creo que la española en general, pero me refiero ahora a la canaria en particular, no es muy dada a la planificación a medio y largo plazo. El lío que tienes es que si plantas un pino, no va a crecer hasta dentro de 30 años. Dentro de 30 años va a ser un pino grande, ¿no? El pino no lo puedes inaugurar dentro de 4 años. Sin embargo, la plaza pública, esa sí la construyes rápidamente para poderla inaugurar antes de las próximas elecciones. Quiero decir con esto que no somos dados a la planificación. Esto que se hizo en el Hierro en su día, pues se planificó, se hizo un plan de desarrollo sostenible y el proyecto estrella era las energías alternativas. Y mira lo que ha costado desde el año 81 para que venga a ponerse en marcha en 2014. La fiebre neoliberal hizo que empresas públicas rentables se malvendieran, no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, pusiera al frente de ella amigos de pupitre, que luego se demostraron claramente que eran todos además del Partido Popular, y no solo eso, sino que propició una política, desde luego, deleznable de puertas giratorias, es decir, de compensaciones.
tomas una medida a mi favor, no te preocupes que vas a tener un cargo extraordinario después en la empresa cobrando 200, 300.000 euros al año. Estamos hablando de 150 plataformas petrolíferas al año que pasan por Canarias o cerca de Canarias, que van al Golfo de Guinea y hacia el norte, ¿no? Se ha multiplicado el número de petroleros que pasan por Canarias por 5 en estos últimos años. Yo vivo en un barrio que está lleno de grandes plataformas de combustible, que ya podemos decir que es una mini gasolinera. Pues esto se va a multiplicar. De hecho, una de las concesiones a Shell que se querían dar recientemente es darle 14 macro bidones de combustible. En la zona de la Fiji está la British Petroleum, ¿no? Y Repsol. Y luego Petrologis Canarias, que también hay que nombrar la más chiquita, pero lo nombro aquí porque era del ministro Cañete, que era el ministro que puso en marcha el expediente para aprobar las prospecciones de Repsol, y que era un ministro petrolero, y que ahora la Unión Europea lo ha nombrado ministro por el tema del cambio climático y la sostenibilidad. Un ministro que se ha dedicado a las petroleras y a los transgénicos, ¿no? Es una cosa absolutamente escandalosa, como si pone al lobo pues a cuidar a los corderitos, ¿no? Hay una política enormemente potente de convertir estas islas en una auténtica gasolinera, donde no solamente los tanques, sino una de las cosas más importantes que se están poniendo a ver es el tema del suministro de gas y de combustible en alta mar, no offshore, y hacerlo a través de nuestros puertos, ¿no? Canary Islands are right in the center of a lot of tanker traffic between Africa, the Middle East, and Europe. And so a lot of traffic with a lot of oil every day, several tankers a day, transits east of the Canary Islands and even outside of the Canary Islands. That alone poses a risk to the Canary Island environment, and that needs to be dealt with honestly and effectively as well. I don't think it has been yet. So there could be a major spill from one of those tankers easily, a collision or a failed hull or any number of different scenarios. Obviously, some other oil companies bring their rigs and their drill ships here into Las Palmas to be worked on and rebuilt and renovated and such like that. So this is becoming something of a harbor, an oil port, and right at the time when we need to be reducing our use of oil. I think the government of Spain, the European Union need to draw a line in the sand and say no more. Por el tema de contaminación acústica, sí hubo aquí en Canarias una serie de varamientos masivos de sifios. Bueno, ha habido creo que 7, 8 episodios desde el año 85, coincidentes en el espacio y en el tiempo con maniobras militares, con uso de sonares. Y eso sí que está ya publicado y constatado científicamente que hay una relación directa, no solo en los varamientos de Canarias, sino en muchas partes del mundo. La producción de ese sonido en el medio marino provoca que estos animales varen. Aquí hubieron maniobras navales en el año 2002 donde aparecieron varados pues lo menos 14 cetáceos en Fuerteventura, y se llegó a nivel internacional a hacer una denuncia e incluso se firmó un protocolo con el Ministerio de Defensa para que no se usaran los sonares marinos porque producen un efecto devastador. Pues esto también se emplea en la industria esta de las prospecciones petrolíferas. Hoy por hoy a todos los niveles es una de las mayores amenazas. Se ha visto, por ejemplo, que en cuanto a las
capturas de pesca de túnidos, por ejemplo, hay un caso reciente en Namibia, las capturas descendieron aproximadamente un 70%, las capturas de túnidos, tras una prospección sísmica de hidrocarburos. Hay que entender que el sonido se introduce en el medio como un extra de energía y está claro que, bueno, que someter a las poblaciones de cetáceos a esos niveles de ruido puede tener consecuencias irreversibles. La pena es que no podamos venir más veces, pero la verdad es un placer para nosotros estar en estas islas afortunadas con todo el mundo. Agradecemos la acogida de la población a nuestra gente, que como saben está haciendo una operación de salvamento de personal civil. Qué duda cabe que para hacer este tipo de intervenciones primero hay que ensayarlo. Y esto se va haciendo pues por todo el litoral español y por supuesto en las españolísimas Islas Canarias. No estamos aquí para recibirlos, nos estamos oponiendo a que ustedes estén haciendo esto aquí. Y no hay derecho a que estén muriendo esos animales ahí fuera solo para que ustedes digan que vienen a ensayar. Y encima el tío nos está afectando al turismo, que esa es nuestra real industria. Por los animales y por nosotros que vivimos del turismo. Usted dice que le encanta venir a nuestras islas. ¿Cómo viene y nos destroza la isla de esta manera? En la arena. Se achaca la muerte de los delfines al uso de radares de baja intensidad en los submarinos. Usted sabrá que el radar va por el aire y el delfín va por abajo, o sea, no hay ninguna posibilidad. Parece ser que se usan radares de baja intensidad en los submarinos y en los barcos y esto afecta. Dicen los biólogos que esta es la causa de que... Nada. El antecedente de la militarización de Canarias tenemos que traerlo como consecuencia de la activación del dispositivo del mando que crea el Pentágono de los Estados Unidos para África, que es el AFRICOM. ¿Pero de cara a qué? De cara al control de los recursos energéticos. Y por lo tanto, en los últimos años, ¿qué ocurre? Que el África Occidental ha pasado a jugar un papel importantísimo en la geopolítica internacional del petróleo. Por lo tanto, Canarias es un elemento clave en la estrategia de la OTAN en el Atlántico Norte, ¿no? Hay que pensar que Canarias siempre ha sido una zona muy militarizada. O sea, cuando tú eres una piedra en medio de un charco, todo el mundo que va a cruzar el charco pone el pie allí. Y donde ocupan territorios para instalar bases para controlar esos recursos energéticos, pues en las fuentes próximas a donde existen esos recursos. Y Canarias está en una posición geoestratégica fundamental de esos recursos existentes, petróleo fundamentalmente y gas. Estamos hablando de la costa occidental africana, Golfo de Guinea, Nigeria, Níger. Canarias está siendo utilizado como una base militar logística, en principio de control de los intereses españoles en el Golfo de Guinea, sobre todo petroleros que funcionan por ahí, y las torres de Repsol y otras que están trabajando, que pasan por Canarias. Al mismo tiempo están habiendo políticas de adiestramiento
a ejércitos locales, ¿no? Tanto de Guinea como de Mauritania, tanto de militares aquí y allí como de militares de estos países aquí en Canarias. El campo de tiro de Pájara en Fuerteventura, que tiene 47 millones de metros cuadrados expropiados. Ahí se están haciendo ensayos, incluso se han fabricado ciudades, pilotos para hacer temas de guerra, de cuerpo a cuerpo, reproduciendo lo que sería Afganistán. Y el campo de tiro de Pájara ha sido declarado zona de interés para la defensa nacional, para eso, donde se sustraen ya las competencias propias autonómicas. Han derogado la autonomía de Canarias en este aspecto. Dictaron o quisieron dictar unas normas de protección medioambiental al respecto. Y el Tribunal Supremo deroga y anula y deja sin efecto las normas de protección medioambientalista que suponían que Pájara y Fuerteventura no fuera objeto de entrenamiento de tropas militares o paramilitares para la guerra de ocupación y conquista en el continente africano para el saqueo de los recursos naturales, e invocan con el total descaro y desfachatez que se puedan imaginar una ley franquista. Y cuando digo ley franquista es que es una ley firmada por Franco y por el presidente de las Cortes franquistas, Valcárcel. Es la ley 8/1975 de 12 de marzo, de interés para la defensa nacional. Y luego el Estado español no ha querido todavía resolver el problema de sus aguas jurisdiccionales. Hay una mediana provisional, pero por ejemplo Marruecos, que sí lo ha hecho, si aplicáramos la legislación de hasta dónde se extenderían sus aguas territoriales, llegarían hasta la isla de La Gomera. Es decir, que encima hay una situación de conflicto internacional sobre la competencia de las aguas, ¿no? Es tener todas las del mundo para que nos podamos convertir en un objetivo estratégico y militar, ¿no? Hemos llegado hasta acá, desde los diferentes puntos de nuestra selva, para reclamar nuestro justo derecho. Que venga a meternos la bala, no tenemos miedo. ¡Que viva la reserva peruana! ¡Aquí nos quedamos! ¡Si nos matan, que nos maten aquí nomás! ¡Hay dos cuartos arriba! Ese es el arma que hemos encontrado.
Bueno, existen pocos testimonios de lo que está sucediendo en los bloques de Repsol en países africanos y asiáticos. Lo que sí hay evidencias es lo que está sucediendo en América Latina en poblaciones afectadas por Repsol, ¿no? El hecho de la contaminación de aguas, de la usurpación y ocupación de sus territorios, la industrialización que produce en los bloques petroleros muchas veces tiene impactos muy grandes e irreversibles sobre los pueblos, las culturas que allí viven, ¿no? Se dan casos, por ejemplo, en zonas, en la Patagonia Argentina, por ejemplo, hay zonas totalmente contaminadas, los acuíferos con gran presencia de metales pesados, los cuales ya se han transferido en los tejidos de la población por consumir estas aguas, ¿no? Tenemos también casos de un gran impacto en zonas selváticas, amazónicas, como es el caso del polo de Camisea, al sur de Perú, donde Repsol está explotando varios pozos de gas y está ampliando la frontera extractiva en la Amazonía, afectando enormemente a pueblos indígenas como los Machiguenga, los Caquinte, los Nahua, recientemente contactados, o sea, en situación totalmente vulnerable. Well, good evening. First of all, I would like to thank Petroleum Economists and the jury for this award. My name is in this award that belongs to all the people of Repsol. La actual ley de hidrocarburos, como muchas normativas o legislaciones españolas, están completamente desfasadas. Procede de la época franquista, cuando las empresas mineras eran empresas públicas que evidentemente no tenían por qué pagar al Estado, porque eran del Estado. Con el paso del tiempo, ese, digamos, elemento administrativo en la normativa prácticamente no ha cambiado. Es indignante, es absolutamente inconcebible que una multinacional como Repsol tenga que pagar un 15% de tributación cuando un panadero tiene que pagar más de un 30%. Es una cosa escandalosa, ¿no? Y estamos asistiendo, en general, en este gobierno central de Mariano Rajoy, a la materialización de una administración que vela y defiende el interés particular y exclusivo de las grandes corporaciones frente a los intereses generales de una sociedad. The relationship between Repsol and the government of Spain reminds me of the former oil minister in Venezuela back in the 1970s, a fellow Juan Pablo Afonso, one of the founders of OPEC. And he was a very big advocate for oil in Venezuela in the 1970s. But 5 or 6 years later, after he saw what oil had done to the political structure, the culture, the economy, and the environment of Venezuela, he then called oil el excremento del diablo because of the social, political, and economic dysfunction that oil caused in Venezuelan society. I see the same thing in the Repsol government of Spain relationship. It is dysfunctional. It does not look out for the common interest of the people of Spain. Yo creo que hay un enquistamiento ideológico por parte de los poderes de la vieja industria que no permiten aflojar hacia nuevos modelos de sociedad descentralizada y quieren seguir exprimiendo esta gran ventaja económica que han tenido al tener una sociedad basada en los combustibles fósiles, los cuales los tienen en sus manos, ¿no? Es por eso que estas empresas, estos lobbies, ejercen una fuerza de resistencia al cambio, ¿no? Y ese es un gran problema que enfrenta la humanidad.
¡Hay una mujer debajo! Hay que buscar alternativas a lo que está sucediendo. Y luego, y en un territorio como el nuestro, más frágil todavía, seguir creciendo, hasta dónde, qué modelos de crecimiento, parar el crecimiento buscando alternativas más cercanas para defender valores democráticos en contra de la globalización. Luego hay que pensar en lo más cercano, en las políticas municipales, en las políticas cercanas. El municipalismo, pero no solo desde ahora, ya Tocqueville decía que era el lugar donde residía la fuerza de los pueblos libres. A veces la gente no cae en la cuenta, pero cuando tú enciendes un interruptor en tu casa o activas una máquina, un electrodoméstico, una industria arranca, en ese momento están diciendo al sistema eléctrico, produce la energía que necesito en este instante. Cuando tú demandas energía, cuando tú haces el acto de consumir algo de energía, en ese momento estás solicitando al sistema, produce más energía. Y esto lo podemos explicar, yo creo que muy bien con un gráfico para que lo entendamos, ¿no? Este circulito que pinto aquí son los generadores de energía fósil que dependen de combustibles fósiles, dependen de un suministro de combustibles fósiles y yo puedo, como el motor de un coche, ¿no?, producir más o menos energía según inyecte más o menos combustible en estos sistemas, ¿no? Y después estaría toda una red enorme por toda la isla, aunque estén interconectados, donde están los consumos. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Cuando alguien demanda energía en cualquiera de estos puntos, aquí se tiene que producir esa cantidad de energía de forma instantánea. Y nuestras pautas de consumo pues, dependen de nosotros, de nuestras necesidades diarias, ¿no? Quien manda qué energía se produce en cada instante son los consumidores. Tenemos un gran poder que no reconocemos a veces. ¿Cómo funcionan las energías renovables? Por ejemplo, el potencial de energía solar. Por ejemplo, imagínate que nosotros queremos sustituir todo este tipo de energía con energía solar. La curva de la energía solar no depende de nuestra demanda, depende del nacimiento del sol y de su caída, si nosotros no queremos almacenar energía. Evidentemente, esta curva de generación de energía solar no coincide con la curva de demanda, pero es bastante predecible, es decir, yo sabes cuánta energía vas a solar en cada momento. Pero, por ejemplo, el caso de la energía eólica, que es mucho más intensiva, si nosotros tenemos un aerogenerador en la red, o un parque eólico, depende no de la demanda, depende del viento que exista en ese instante, la velocidad del viento y la frecuencia. Evidentemente esto a gran escala, a una escala insular, genera muchísimos problemas porque no puedes conciliar la demanda con la generación de energías renovables. Eso en un modelo centralizado. Pero si nosotros conseguimos un modelo diferente, que esa generación no esté tan concentralizada como está ahora, que puede incluso estar más distribuida en el territorio, asociada con pequeños generadores asociados a determinados consumos o en diferentes partes del territorio. Si nosotros conseguimos que los que demandan energía, en cierta forma, adecúen su demanda, su curva de demanda, a la generación disponible que tienen en cada sitio, en cada lugar, con eso consigo un doble efecto: reducir el precio del coste del agua y producir menos perturbaciones al sistema convencional de generación térmica. Porque si no, el otro sistema, el otro modelo donde nosotros nos despreocupamos de cómo consumimos la energía, de dónde viene la energía y consumimos como nosotros queramos, tendrá una penetración importante en energías renovables, pero siempre limitada. ¿Cómo poder conseguir empoderar a la sociedad con conocimiento accesible a la hora de poder ser sus propios gestores energéticos? Es un elemento fundamental. Porque sin un cambio
de la sociedad en cuanto a sus formas de consumo y formas de acceder a la energía y a los servicios, va a ser muy difícil un cambio global solamente actuando en la parte de la producción. Nosotros, en esta sociedad de mercado en la que nos hemos convertido en elementos simplemente muchas veces pasivos, ¿no? Consumidores según el precio y según la publicidad, estamos fomentando también con este modelo, si no reaccionamos, un modelo totalmente dependiente, donde los productos se tienen que transportar desde fuera para nosotros poder consumirlos. Tenemos que preguntarnos qué es que la crisis alimentaria. La crisis alimentaria al final es una crisis primero energética, porque no consumimos, no comemos lo que producimos localmente, lo estamos exportando, importando desde fuera. En Canarias no tienen otra opción, es decir, que cuando realmente no haya tanto combustible fósil tan barato, va a tener que aprender a vivir de otra forma, porque no será posible tener tanta mercancía viniendo, por ejemplo, de la península. Por tanto, ellos tienen que pensar cómo van a hacer para tener una isla que sea autosuficiente. Esto realmente es pensar cómo hago para que mis hijos también tengan alimentos, tengan energía. Pues la única forma de hacerlo es construir otro modelo para dar energía y alimentos a las personas hoy en día y mañana. Por lo tanto, hay que apostar, y lo estamos haciendo desde la comarca, por la soberanía energética, y más en sistemas aislados como los canarios. Hay que apostar por la soberanía alimentaria, por lo tanto, el sector primario, el agua, la producción de energía, son elementos importantísimos a la hora de valorar esas políticas alternativas al crecimiento puro y duro, ¿no? Entender que tenemos que pasar de una agricultura que es intensiva, que es malísima para la salud, que es malísima para la naturaleza, a una agricultura que sea ecológica. Nosotros llevamos 20 años trabajando en el mundo ecológico. Nosotros vendemos en tiendas especializadas, vendemos en mercadillos de agricultores y vendemos aquí en la propia finca. Es una agricultura que tiene futuro. Yo creo que cada vez hay más conciencia por parte de la gente de qué quiere consumir, de dónde viene. Y nosotros como agricultores ecológicos somos capaces de ofrecerle respuestas a esa inquietud del consumidor. Igual que consumes por conciencia, pues haces agricultura por ser respetuoso con el medio, con el consumidor, con nosotros mismos. Posible es, tenemos una tierra bendita, aquí tenemos una climatología que nos permite cultivar de casi todo durante todo el año. Un montón de veces se usa en las fincas ecológicas el tema de la venta en circuito corto, el tema de vender, de que cada productor tenga su ámbito de venta en la gente cercana, de su pueblo, de su barrio, de sus amigos, su familia. Esto es un trabajo que te llena el alma, es otro esquema. Yo, por ejemplo, que estaba en la agricultura convencional, para mí era más fácil llevar aquello y ciego en mis productos y en mis venenos para combatir las plagas y ahora vemos que aquí pues, es posible sin esos productos.
una sociedad donde viven 2 millones y algo de residentes y que es visitada por más de 12 millones de ciudadanos del mundo. Es una sociedad insostenible por la dependencia que tiene no solamente de la energía para funcionar, sino por la dependencia que tiene para alimentarse. Una isla como Lanzarote, donde más del 80%, probablemente más, de los alimentos tienen que venir en avión o en barco, eso es insostenible. Eso no hay sociedad del mundo que lo pueda mantener, ¿no? Pero también es paralelo que, relacionado con este modelo de desarrollo económico hiperturisticado que tenemos en Canarias, ha estado paralelo, ¿no? En los últimos 40 años ha estado paralelo el derrumbamiento de las actividades agrícolas en Canarias. Cuando se produce el cambio de modelo de integración de Canarias en la Unión Europea y 2 caballos fueron los que hicieron transitar la economía de las islas, ¿no? El caballo del régimen económico, del régimen especial de abastecimiento, el llamado REA, que subvencionaba la importación de alimentos a Canarias con el argumento de evitar que se disparara la cesta de la compra, pues eso provocó que una parte importante, conjuntamente con el turismo, más este régimen de importación de alimentos en forma de dumping, que atacaba directamente a las producciones agrícolas de abastecimiento del mercado interior, pues empezó a derrumbarse porque era difícil competir con esas importaciones masivas. Y fue en el momento en cuando empiezan a llegar las grandes multinacionales de la alimentación a Canarias, que su negocio fundamentalmente está en cobrar la subvención por productos de alimentación que importan para mí a Canarias. La venta al detalle en el supermercado, en el hiper, es un negocio menor, ¿no? Como aquí estamos en islas, no producimos para la exportación, producimos para el consumo propio, y ahí entran los conceptos de kilómetro cero, conceptos de que tú tienes una relación o conoces al agricultor y visitas al agricultor, y ¿quién quiere visitar un agricultor que pone veneno a la verdura que tú te vas a comer? Eso no va junto, ¿no? Esa vía que cada vez más gente quiere conocer dónde se cultiva y quién cultiva sus alimentos, ¿no? No se usa producto químico. La mayoría viene del petróleo, ¿no? Que son todo productos, el abono como los fitosanitarios son productos que pertenecen a la cadena de fracción del petróleo, ¿no? Y por eso la agricultura ecológica esquiva este uso y intenta cerrar el circuito, ¿no? Eso empieza con el compostaje, con todos los residuos que produce esa finca que se van a convertir en el propio abono de las propias plantas. No sé si es el 96, 94% de todo lo que se consume en Canarias viene de fuera, ¿no? Y eso requiere muchísimo esfuerzo, y el esfuerzo aquí se hace, pero aquí no. 90%, más que 90% de las fincas de Lanzarote son abandonadas, ¿no? Eso es un trozo de puzzle, pero de 1500 o de 3000, ¿no? Señora presidenta, colegas eurodiputados,
¿para quién trabajan ustedes? No solo me lo pregunto yo, también se lo preguntan los ciudadanos que los han votado. Y la verdad no pueden culparlos. En esta Cámara se ha legitimado a una comisión neoliberal al servicio de los poderosos. Señor Arias Cañete, me resulta sinceramente embarazoso referirme en esta audiencia una vez más a su familia. No lo haría si no fuera absolutamente imprescindible esclarecer que no hay intereses familiares relacionados con su cartera. Usted se acaba de desprender apresuradamente de sus acciones en 2 empresas relacionadas con el petróleo, eso es indudable, Dúcar y Petrology. Sin embargo, en estos días se ha hecho pública la relación directa de su cuñado, y no he hablado de su cuñado en la pregunta anterior, con estas empresas, que continúa teniendo responsabilidades allí. Y si no es así, me gustaría que se aclarara. Yo, en primer lugar, nunca me desprendí apresuradamente de mis acciones. A mí me dijo un miércoles el presidente Juncker que me iba a proponer como comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, y en el mismo momento decidí la venta de mis acciones para tener la mayor transparencia e independencia y que no hubiera sombra de duda. A nivel de la Unión Europea lo que tenemos es una propuesta de unión energética por parte de la Comisión Europea y se basa en los pilares de lo cambiamos todo para no cambiar absolutamente nada. Lo que pasa es que es una influencia estructural, es decir, que tenemos conflictos de intereses permanentes entre una parte de la élite política y una parte de las grandes multinacionales. Ese es en el caso de Cañete, se llaman las puertas giratorias, es decir, que ya hay personas en la política que pasen al sector privado en los mismos ámbitos donde trabajan en política y luego vuelvan del sector privado al sector político. Esas son las puertas giratorias. Esto pasa muchísimo en España, de hecho, en el sector energético, con Aznar, con González, por ejemplo, 2 expresidentes que son consejeros de grandes multinacionales energéticas. Creo que es muy importante en los planes de modelo energético que se hagan modelos energéticos a largo plazo y que sea claro a dónde vamos, porque no puede ser que el modelo de energía cambie cada 4 años con los políticos. Es muy importante la seguridad jurídica y aquí en España se ha violado esa seguridad jurídica con el cambio de ley, con la reforma energética de diciembre de 2013. Si todas las sociedades consumieran como las sociedades europeas, no habría posibilidad de sostenerlo desde ya. Lo primero que hay que hacer es decrecer en consumo, por supuesto, porque si todas las sociedades consumieran al mismo nivel, es insostenible. Necesitaríamos 3-4 planetas para poder seguir manteniendo este tema de consumo. El futuro pasa por tener un modelo descentralizado, un modelo donde tenemos energías renovables, un modelo donde tenemos energía distribuida, un modelo donde tenemos eficiencia energética y, sobre todo, sabemos pensar un modelo donde reducimos el consumo energético. No es posible tener un nuevo modelo energético sin tener reducción del consumo energético global por persona y a nivel colectivo. Lo que necesitamos es, al revés, relocalizar realmente lo que es la economía. Interconexiones, pero más regionales e interregionales, y tener capacidad de producir lo necesario, no lo superfluo. Y tenemos que devolver la energía donde tiene que estar, en el debate democrático, público, cooperativo, a nivel local, para que las personas decidan su futuro. Una economía basada en lo tangible, en lo real, en lo local, lo estarían ejemplificando lo que sería el modelo que apuesta por las energías renovables como concepto. Porque no es solo una cuestión de petróleo sí, petróleo no, energías renovables sí, energías renovables no. Estamos hablando de un cambio total incluso de modelo económico y de sociedad. Conscientes o no, los ciudadanos tenemos que tomar partido, ¿no? Y desde luego hacer posible en la medida que podamos, desde el ahorro, desde la eficiencia, pero también generar energías limpias en nuestros hogares. Tenemos que hacer todo lo posible por romper con esta dinámica de secuestrar esa posibilidad de que podamos ser soberanos energéticamente y de que podamos democratizar la energía, que no esté en manos de unos pocos.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el Simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Hace tiempo que elegí, tu mirada junto a mí. Somos rebeldía, la rabia y la alegría. Y en nuestros sueños